Tenemos entonces que contamos con la referencia de los maestros antiguos, el mismo Shakyamuni Buda. Estuvo practicando intensivamente durante 6 años antes de lograr la realización y bueno, obviamente era un caso aislado, con un karma formidable. Pero mismo también Bodhidharma estuvo 9 años dentro de una cueva. Y como estos casos hay una gran cantidad. Siempre maestros que no se dedicaban a otra cosa, prácticamente. No es que salía de la cueva y iba a atender su trabajo, su familia, sino que las 24 horas del día y los 7 días de la semana estaban trabajando en la observación de la propia mente. Entonces, la realización lleva tiempo. Es una inversión, en realidad es total. Hay una frase que dice: la verdad solo es accesible para aquella persona que está dispuesta a dar la vida por ella. Lo cual también significa que para poder acceder a la verdad hay que trascender el propio sentido de uno mismo. Y eso destruye el sentido de uno mismo. Es decir, cuando uno está dispuesto a ir más allá de eso, en algún punto debe resignarlo, dejarlo atrás. Lo cual se experimenta como, literalmente como una muerte. Es una muerte psíquica. Pero bien, a lo que apuntaba es a que no vamos realmente a poder aspirar a manejar los estados más avanzados o profundos de la meditación, sentándonos en zazen una vez por semana, por ejemplo. Luego tenemos que... hay personas que practican bastante intensivamente, o por lo menos practican todos los días, algunas horas por día, que ya son casos más inusuales. Sin embargo, el día tiene 24 horas y si practicamos, si logramos encontrar una forma de vida que nos permita hacer 2 o 4 horas de meditación, todavía quedan 20 horas más. Proporcionalmente sigue siendo una pequeña parte del día. Entonces lo que hagamos el resto del tiempo que no estamos meditando, absolutamente afecta o tiene una relación directa con el tipo de rendimiento o resultado que podamos tener, o profundización que vayamos a lograr. Practicar, por ejemplo, fisicoculturismo y decido ir al gimnasio 2 o 4 horas por día, que es suficiente, debería ser suficiente. Pero si el resto del día duermo mal, fumo un montón de cigarrillos por día, como pizza, y tengo hábitos que son contrarios o que no favorecen mi desarrollo del fisicoculturismo, no me va a rendir lo que podría. Esas horas de gimnasio no me van a rendir lo que podría. Con la meditación pasa lo mismo. Si yo practico 2, 4 horas de meditación por día, es un ejemplo, y el resto del día estoy fumando muchos cigarrillos, tomando alcohol, mirando noticieros, peleándome con la gente o cotilleando, o incluso si estoy tomando todos los días una medicación para la ansiedad, todo eso va a determinar bastante cuál sea mi
mi profundización en la meditación. ¿Qué tanto voy a tener la capacidad de practicar una concentración sostenida cuando estoy sentado en meditación, por ejemplo? Y como tercer factor de esto, tenemos también el hecho de que cada persona es diferente y cada momento en la vida de cada persona es distinta. Y la técnica o el método de abordaje a la meditación no siempre es el mismo para cada persona o para cada momento. Entonces acá está el elemento de la orientación que brinda un maestro o un instructor de meditación, por lo menos. Donde tampoco no es lo mismo, siguiendo con el caso del gimnasio, si decido convertirme en fisicoculturista autodidacta y voy a tener que invertir bastante tiempo buscando información, quizás mirando videos de YouTube. Asimismo, si sigo distintos canales de YouTube voy a encontrar diferencias en las aproximaciones, en los criterios. Todo eso me va a llevar a hacer un montón de experimentos de pruebas de ensayo y error y a buscar maneras propias y a tener que lidiar con errores que no soy capaz de ver por falta de experiencia o de formación. Y no es que no se pueda hacer, pero sí lleva muchísimo más tiempo. Por supuesto, la mayoría de las personas no necesitan generar un compromiso profundo con la meditación, porque tampoco es el destino de todos dedicarse a eso. Ahora, estos tres factores, tanto la frecuencia de práctica como la coherencia con el resto de las actividades del día, como el tener un orientador, se pueden sintetizar en función del compromiso. Todo esto tiene que ver con qué compromiso, qué nivel de compromiso estemos dispuestos y queramos tomar con la práctica, y qué fuerza de inversión queremos hacer también. Y esto en relación a los resultados o a las aspiraciones que tengamos, porque dedicarse mucho a una cosa implica que no se puede uno dedicar a otras, entonces hay que elegir. Ahora bien, parte 1. Esta persona iba caminando por un monte. Era un día muy agradable y no tenía otra ocupación en su mente que disfrutar del clima, del paisaje, de la atmósfera, solo paseando sin rumbo, viendo las plantas, los pájaros, cuando de repente se encuentra con la mirada de un tigre enorme, que lo está mirando muy intensivamente y muy fijamente. Por supuesto, la persona se asusta, se queda congelada y muy lentamente comienza a retroceder, hasta que en un momento el tigre hace un movimiento y la persona entra en pánico y sale huyendo despavorida. Corre a toda velocidad hasta que cae en un precipicio, se desbarranca por un precipicio y queda colgada de un arbusto, que alcanza a manotear en la caída, queda colgada de un arbusto, mira hacia abajo y el precipicio es de una altura monumental, imposible de bajar con vida, y cuando mira hacia arriba tampoco las características del terreno no dan ninguna posibilidad de volver a subir. Arriba además está el tigre. Entonces la persona, en estado de shock, cuando logra calmarse un poco y respirar, se da cuenta de que muy cerca de su cara, en el arbusto del que se está sosteniendo, hay una frambuesa.
alcanza con una mano a tomar la frambuesa, llevársela a la boca, y esta frambuesa le resulta extremadamente deliciosa. Bueno, este es un cuento del folclore japonés, muy rico en significado simbólico, admite un montón de aproximaciones. No lo vamos a estudiar en profundidad hoy, pero lo que me interesa presentar sobre esto, en principio, es el cambio de situación, donde tenemos en la primera parte del cuento, situación 1, la persona está en un estado de inocencia, sin conflicto, de disfrute, donde todo parece agradable y positivo, no hay peligro. Y en la situación 2, está en una situación desesperada, está atrapado o atrapada, como decimos, entre la espada y la pared. Tiene de un lado el precipicio y la muerte, y del otro lado el sufrimiento y la imposibilidad de volver al estado anterior, y en el caso de poder volver, el sufrimiento de probablemente morir en las garras del tigre. Bueno, ¿a qué refiere estas situaciones? Vamos a ver, porque se puede establecer una analogía acá con el libro del Génesis, por supuesto de la Biblia cristiana, donde en un primer momento Adán y Eva se encuentran en un paraíso donde no hay peligros, no hay conflictos, todo es armónico y placentero. Hasta que en un momento sucede una cosa que los lleva a una situación completamente distinta. A partir de que son expulsados del paraíso, ellos deben vivir en una situación desesperada, miserable, donde mientras están sufriendo, lo único que tienen por delante es la muerte. Este es el mismo simbolismo en ambos relatos. Podemos establecer otra analogía en relación a estos relatos con el desarrollo de un niño humano, normal, en donde cuando somos bebés o somos muy muy jóvenes, antes de que se estructure nuestra mente racional, nos encontramos en un estado de conciencia donde no existe todavía la dualidad, porque todavía no hemos estructurado, no se ha configurado una estructura de sujeto y objeto. Esto significa que la conciencia no ha entrado todavía en la realidad dual. O dicho de otro modo, estamos en un estado de conciencia absoluto, por el que podemos llamar absoluto, oceánico, donde no hay discriminación de los fenómenos en la realidad. Ni siquiera existe un sentido del tiempo todavía. Entonces, al no haber discriminación de los fenómenos, ni dualidad ni multiplicidad, no puede haber conflicto, porque todo es una misma cosa, es un estado de unicidad absoluta. A esto refiere el paraíso del Génesis, en este tren de análisis, por lo menos. Hasta que sucede algo que tiene que ver con la búsqueda del conocimiento de lo bueno y lo malo. Es decir, Adán y Eva prueban
el fruto del conocimiento de lo bueno y lo malo, en un movimiento instintivo del ser humano, que es el querer saber, el buscar conocer qué es la realidad de ahí afuera, qué es lo que está pasando, qué es qué. Es un acto de supervivencia, lo que va a dar como resultado el desarrollo y la configuración de la estructura de una realidad fenoménica, donde pasamos a tener un yo que lo percibimos como un sujeto separado de la realidad externa. Y todo esto también se puede relacionar con una parte de la historia del mismo Shakyamuni Buda, cuando él es niño, él crece en un palacio donde no le falta nada, hay abundancia de todos sus deseos son cumplidos. Su padre había hecho sacar del palacio a todas las personas mayores de edad, o que estuvieran enfermas, o que fueran feas. Entonces él no conocía la vejez, la enfermedad, la muerte, ni la fealdad. Todo era idílico, una especie de realidad virtual paradisíaca en la que él vivía. Pero en algún punto él intuye que puede haber algo más. Él se da cuenta que hay aspectos de la realidad que él no conoce. Y logra salir del palacio, porque necesita averiguar. En el mismo movimiento en el cual Adán y Eva buscan probar la manzana, el fruto prohibido. Para el Buda estaba prohibido salir del palacio. Entonces, esa prohibición es lo que busca romper para poder tener conocimiento de qué es lo que hay más allá. Del mismo modo, el ser humano en un punto necesita objetivar la realidad, porque es la única forma de interactuar con ella. No se puede percibir la realidad si no es a través de generar en la conciencia este desdoblamiento en la cual la realidad se objetiva y uno se autopercibe como sujeto. Porque si no hay un sujeto que interactúe con un objeto, no hay experiencia, o al menos no hay conciencia de esa experiencia. Entonces la conciencia realiza este truco de desdoblarse. Y acá estaba también la pregunta de qué es esto que pasa en meditación, que es tan confuso cuando uno, en algún punto del trabajo de la observación de uno mismo, quizás se llega a preguntar, pero si está este sujeto observando y este objeto que es observado es a la vez el mismo sujeto que observa, ¿cómo es? Son dos diferentes, son la misma cosa, porque obviamente se perciben como dos cosas distintas. Entonces, en algún punto para el cerebro es un poco complejo. Por ejemplo, el ojo mismo humano, cuando necesitamos, si se nos mete algo en el ojo, o por algún motivo necesitamos mirarnos el ojo, no hay forma física posible de hacer eso. Entonces lo que tenemos que hacer es buscar un espejo y interactuar con el reflejo del ojo. Entonces decimos, bueno, me miro el ojo en el espejo. En realidad no nos miramos el ojo en el espejo, lo que estamos viendo es el reflejo del ojo, porque no hay ninguna posibilidad de que el ojo se mire a sí mismo. Y por algún motivo para el cerebro es bastante fácil entender que eso que estamos viendo no es el ojo, sino que es su reflejo. Pero es extremadamente difícil entender. Nosotros nos enajenamos de la realidad para poder percibirla. La ponemos ahí afuera de alguna manera y así creemos que la realidad es algo externo a nosotros porque lo percibimos de esa forma. Tenemos entonces que
a partir de este fenómeno del desdoblamiento de la conciencia, caemos en el precipicio o somos expulsados del paraíso. Y entramos en una realidad muy confusa, que es la realidad fenoménica. Digo muy confusa porque acá se generan una serie de conflictos. Inmediatamente cuando percibimos la realidad en términos de yo y otros, pasan varias cosas. Una de ellas es que entendemos muy rápido que para sobrevivir necesitamos de los demás, principalmente de nuestros padres o de quienes nos estén dando alimento y eso, porque todavía en este punto el ser humano todavía no tiene los recursos para valerse por sí mismo y sobrevivir. Entonces se entiende esto. Y al mismo tiempo empieza a suceder que las demandas que percibe, tanto de hambre como de sueño, de cosas físicas, de sus deseos, y también percibe demandas externas. Bueno, esto es justamente lo que quiero decir. Empieza a percibir que hay demandas que se las adjudica a sí mismo y otras que son del mundo externo, como hasta los límites físicos, de dónde está el piso y si la silla es dura y si quiero ir para allá me puedo golpear, etc. Entonces, en un punto muy temprano va a pasar que estas demandas entren en conflicto, porque cuando hay multiplicidad de fenómenos, o ya con que sean, con que estemos hablando de una dualidad, están las condiciones dadas para que haya conflicto y fuerzas contrapuestas. Y de eso se trata la realidad samsárica. Son un montón de fuerzas en un montón de direcciones diferentes y muchas veces en direcciones opuestas. A partir de este punto se da una situación muy compleja en la cual están involucradas las emociones. Emociones que a partir de ahora se van a percibir como separadas del sujeto. Yo ya no soy la emoción, ahora soy un sujeto que experimenta una emoción. Y la emoción no es el sujeto. Entonces, de esta forma, llega a separarse el sujeto hasta de sus propias emociones. Y va a suceder durante el proceso de socialización, que son los primeros años, alrededor de los 2 años, 3 años, me imagino, que en un punto las emociones son inconvenientes, porque uno todavía no tiene desarrollados los recursos de gestión y expresión de emociones. Que cuando uno es bebé, por eso los bebés tienen emociones espontáneas y explosivas. Pero esto es necesario ir desarrollando capacidad de control sobre las emociones, por lo menos de gestión asertiva o inteligente. Pero eso lleva tiempo. Entonces, en algún momento se presenta al individuo la necesidad de controlar la emoción de forma represiva, vamos a decir. Cuando esa emoción entra en conflicto con demandas externas, por ejemplo. Entonces, ¿cómo hacemos eso? Lo primero que tenemos que hacer es llevar la atención a otro lado y al mismo tiempo quemar la energía que el sistema predispuso para la expresión de esa emoción, porque la emoción básicamente es un movimiento incluso muscular, literalmente. La emoción sucede en los músculos. Entonces, por un lado, una emoción no expresada genera una microtensión muscular. Por eso el aspecto del yoga que se popularizó en Occidente es la parte donde se realizan ejercicios de estiramiento un poco extremos y bastante precisos, siendo el yoga una práctica religiosa con resultados espirituales, porque justamente lo que busca es la liberación de energía atrapada en emociones que en su momento no pudieron ser tramitadas porque no estaban los recursos o las condiciones. Ahora bien,
El otro elemento de este mecanismo es la hiperactividad de la mente racional. Entonces, para quitar la conciencia de la emoción y utilizar la energía de forma que no nos enferme, porque esa es otra opción, generar un síntoma, lo que el sistema puede hacer en ese momento es generar una hiperactividad de la mente racional. En otras palabras, un discurso mental, un proceso de pensamiento asociativo. Y esto fija la conciencia en ese nivel de realidad fenoménica. Porque como vimos en el encuentro anterior, esta función asociativa es a su vez lo que le da estructura a la realidad fenoménica. Entonces todo este mecanismo hace que la conciencia se fije en la realidad fenoménica. Una vez que la conciencia se fija en la realidad fenoménica, suceden otra serie de conflictos. Porque a partir de ahí, cuando somos niños, todavía esta conciencia no tiene la misma fijeza de cuando somos adultos. Y aunque lo normal es que no nos acordemos de esto, en los primeros años de vida, no estamos permanentemente en un estado de conciencia dual, sino que es lo normal que los niños muy, muy chicos estén entrando y saliendo de los estados de conciencia. Es como si entraran en trance o entran en samadhi y los vemos como que están absortos en la nada, mirando un punto fijo, o como decimos a veces están en bhavia, o a veces están en un trance fluido, activo, cuando están jugando y los vemos que cantan o bueno, están completamente absortos en una actividad, que eso tiene otro nombre, pero es también un tipo de samadhi, donde el sujeto se diluye. Pero con el paso del tiempo, lo común que suceda es que la conciencia quede completamente fija en la realidad fenoménica. Incluso que no nos acordemos mucho de las experiencias de conciencia más profunda de la niñez. Por eso también esto de que cuando normalmente o muchas veces hablo de los estados de dhyanas o samadhi como más allá del pensamiento, pero en realidad es una forma de decir, no es que sean más allá. Incluso evolutivamente hablando serían más acá, porque evolutivamente hablando están primero, están los estados por fuera del pensamiento. La conciencia dentro de los procesos de pensamiento es lo que aparece después. Pero bueno, esos son tecnicismos de lenguaje. Entonces, vamos de nuevo, cuando la conciencia queda fija en la realidad fenoménica, queda fija en la estructura de sujeto yo experimentando una realidad objetiva. Esto a su vez trae otro conflicto, que es que como yo percibo esto de manera fija, es decir, permanentemente mi estado de conciencia ahora va a estar ahí. Y esto es lo que la prohibición de volver al jardín del Edén, la imposibilidad de la persona que está colgada en el precipicio de volver a subir, y en el caso de Shakyamuni, él sí puede volver al palacio, pero ya la vuelta al palacio ya no lo satisface. Todos los placeres y cosas que tenía y lujos que tenía en el palacio ya no lo llenan, porque tiene ahora está perturbado irremediablemente. Entonces, a partir de ahora, percibo esta realidad como algo permanente, algo que está fijo.
lo cual me va a dar la sensación y voy a tener la idea, es muy lógico pensar o entender la realidad como algo fijo que está ahí y que siempre estuvo ahí, porque desde que tengo conciencia esto es así. Entonces vamos a entender que la realidad estuvo ahí desde antes de que nosotros naciéramos y que va a seguir estando después de que nos muramos. Y perceptivamente lo mismo nos pasa con el yo. Esta fijación de la conciencia nos da la impresión de que el yo ya estaba ahí desde antes, aunque no éramos conscientes, y también que va a seguir estando cuando nos muramos. Por eso también es lógico que haya una muy fuerte tendencia a pensar que cuando nos muramos hay algo, hay una esencia nuestra que va a seguir viva en otro plano, o va a reencarnar, o va a quedar en algún otro lugar. Entonces tenemos esta percepción, pero al mismo tiempo estamos percibiendo permanentemente que la realidad es impermanente, que todos los fenómenos de la realidad declinan y desaparecen. Todo lo que vemos envejece, se rompe, se gasta, se enferma, se muere, o simplemente cambia de un estado a otro, pero nada está fijo de manera permanente. Entonces esto nos presenta una contradicción, una paradoja entre estas dos sensaciones, que es lo que nos genera lo que Buda llamó dukkha, que se traduce como sufrimiento, insatisfacción, que no es el sufrimiento por ejemplo, del dolor físico, sino que refiere a esta angustia espiritual que nos presenta la paradoja de la existencia. Entonces, ¿cómo salir de esta situación, de esta segunda situación? Existe un tercer movimiento, tenemos el paraíso, la unicidad, luego la dualidad con toda la miseria y el sufrimiento, estamos atrapados entre el sufrimiento y la muerte. ¿Cuál es la tercera posición? ¿Cuál es la tercera situación? La liberación de todo eso. Bueno, esta es la pregunta sobre la cual se han elaborado todas las religiones a lo largo de toda la historia de la humanidad. Es esta pregunta de qué es el sufrimiento y cómo lidiar con él. No es una pregunta que vamos a contestar ahora. Recibí un comentario sobre el Teillo anterior, donde se me observaba que no había hablado sobre el corazón. Y el planteo era cómo se puede hablar de iluminación sin mencionar al corazón. Lo cual me pareció una observación sumamente acertada. Sin embargo, la respuesta igualmente es muy simple, ya que en el idioma japonés, yo le dije que en el Zen no había diferencia entre la mente y el corazón, pero va más allá del Zen. Es un tema del idioma japonés donde la raíz de ambos conceptos es la misma. Se usa el mismo kanji, el mismo carácter, que en los textos antiguos se traduce indistintamente como mente, corazón, o a veces también como espíritu. Luego se puede hablar de la dimensión intelectual de la mente, la dimensión emocional, etc. Obviamente en el Teillo anterior hice énfasis en los procesos intelectuales, justamente porque el Teillo se trataba de eso, sobre el proceso de pensamiento. Pero en relación a esto quiero aprovechar para decir que toda explicación posible siempre es parcialista. Nunca una explicación va a ser completa ni precisa del todo. Es decir, no existen explicaciones absolutas. Simplemente porque
el mundo de los conceptos y el mundo del lenguaje se da dentro de la matriz fenoménica. Pero sí hay una cosa de la que estoy convencido, y es algo que quería que quede claro esta vez, y que es lo que directamente tiene que ver con el título de este teillo, donde habla del ego como ángel guardián. Por un lado, a que, como vengo intentando explicar, la hiperactivación de función racional de la mente y la consecuente configuración del ego son, en primer término, un mecanismo de supervivencia y de desarrollo evolutivo que es evidentemente necesario y universal. Es algo que todos los seres humanos atravesamos. En este sentido, el hecho de que esto suceda se instaura como garantía de nuestra sanidad y de nuestra capacidad de operar en el mundo y de lograr valernos por nosotros mismos. En otras palabras, quiero decir que el ego es justamente el agente garante de nuestra supervivencia, nuestra seguridad y nuestra estabilidad. Así, en forma bastante directa. Es un ángel guardián, en tanto que si no estuviera, no podríamos sobrevivir o sobreviviríamos en una especie de coma. No seríamos capaces de interactuar con la realidad. En segundo término, también el título fue expresado de esa forma para contraponerse de manera contundente con el concepto de que el ego es nuestro enemigo, de que hay que combatirlo, ya que pensar o profundizar en esa línea de pensamiento nos puede llevar a actitudes obsesivas, incluso paranoicas. De la explicación anterior se desprende que el ego es una formación ilusoria. Esta es la forma en que el budismo lo entiende. Entonces no tiene mucho caso querer combatir o derrotar algo que no existe. Más por el contrario, cuanto más intentamos enfocarnos en derrotarlo, combatirlo, más lo estamos reafirmando por oposición. Otro punto importante es que, si bien a veces se habla del funcionamiento de la mente como una adicción, en algún lado he visto, no recuerdo dónde, pero en algún lado he visto el concepto de que nos comportamos como adictos a la mente, lo cual tiene bastante sentido. El tipo de pensamiento y de imaginería que tenemos habitualmente nos genera descargas de dopamina, tengo entendido, y nos regulamos de esta manera. Entonces, es bastante acertado decir que la utilización que hacemos de nuestra propia mente racional es un mecanismo equivalente a una adicción. De ahí también que a veces se hable de el funcionamiento de la mente como una enfermedad, o de la mente como una enfermedad. Y este es un concepto que, si bien muchas personas lo van a entender y les va a parecer comprensible, hay otra mirada posible sobre esto.
Y es cuando decimos que las adicciones en realidad no son una enfermedad, sino que son más bien un síntoma. El comportamiento adictivo o de apego a alguna cosa es el mecanismo mediante el cual logramos sobrellevar la enfermedad o una causa anterior. O un trauma o alguna situación o problema que está dado antes del mecanismo adictivo. Con la mente pasa lo mismo. Si se entendió la explicación anterior, esto se va a entender también. Entonces también acá hay una óptica alternativa al planteo de la mente como una enfermedad, o una adicción como una enfermedad, ya que también pensar la mente de esta manera, que siendo la mente el único instrumento, el único recurso que tenemos para interactuar con la realidad, con la vida, no es el único que tenemos, pero es el único que la mayoría de nosotros conocemos y del cual dependemos. Y es además un instrumento súper complejo que no comprendemos bien, no sabemos bien cómo funciona y no sabemos bien usarlo. Entonces, si asumimos que es una enfermedad, quedamos en una situación bastante vulnerable y una situación en la cual nuestra autovaloración está muy disminuida. Con lo cual puede ser muy útil lograr verlo de otra forma, ¿no? Lograr verlo de otra forma. Y por último, ya más en relación al budismo, podemos decir que la iluminación se define como la trascendencia del ego o la trascendencia de la propia persona. Lograr la conciencia impersonal. Y con esta definición podemos establecer que dependemos de que exista la ilusión del ego para poder, al trascenderla, hablar de una situación de iluminación. Como se menciona también en los 4 grandes votos, donde uno de ellos dice: los deseos son inextinguibles, hago el voto de exterminarlos a todos. Esto implica lo que parece ser una paradoja. En realidad lo que está diciendo es que la práctica es permanente. Porque los deseos siempre van a estar apareciendo. Y eso es lo que nos da la posibilidad de actualizar y mantener vigente todo el tiempo esta situación de iluminación, de budeidad. Bueno, hasta aquí la parte de hoy. Por último, quería referirme a 2 preguntas que están relacionadas. Una dice: ¿puede ser que al practicar meditación me siento a veces con más ansiedad en vez de sentirme con más calma? Y la otra pregunta era sobre si había alguna forma de eliminar recuerdos dolorosos con técnicas de meditación. Bueno, por supuesto es posible a veces que salgamos de alguna práctica de meditación con más ansiedad, justamente porque, como lo explicábamos la vez anterior, hay muchos procesos emocionales que han quedado pendientes, que están en el subconsciente y que vienen a emerger a la superficie de la conciencia cuando les hacemos espacio, que es lo que sucede con la meditación. Cuando se percibe la emergencia de
de la angustia, esto muchas veces se siente como ansiedad, donde la ansiedad es como el choque de dos fuerzas opuestas, es como acelerar el auto con el cambio, con la marcha puesta y el freno colocado al mismo tiempo. Entonces son dos fuerzas que empujan en direcciones contrarias. Y esto es completamente agotador energéticamente, y se siente mucho displacer, mucho disconfort. Justamente porque hay una angustia que quiere salir, hay una emoción que se quiere expresar, y al mismo tiempo hay un miedo que trata de contenerla y de reprimir esa emoción. Entonces esa es la ansiedad que se siente a veces a practicar meditación y a veces sin practicar meditación. Se siente esta ansiedad por emociones que están intentando salir a flote. Y bueno, lo que veíamos con el tema de los recuerdos dolorosos es que justamente estos recuerdos son los que podemos llamar traumáticos, son los generadores de todo el mecanismo de toda la actividad compulsiva de la mente. La actividad compulsiva de la mente, un poco repasando todo lo que acabamos de ver, la actividad compulsiva de la mente es la forma que tenemos de sobrellevar y lidiar con las emociones pendientes o los recuerdos traumáticos, cómo mantenernos estables en presencia de ellos. Ahora bien, no es recomendable eliminar recuerdos. La única forma, el único modo que hay con ellos, con las emociones, es transitarlas. Es la única forma de trascenderlas, de poder ir más allá. Ahora, eliminarlas como si no hubieran existido sin tener que sentirlas, no se puede hacer. Eso es lo que llamamos reprimirlas, que como vemos es lo que nos quita libertad, nos deja aprisionados en mecanismos compulsivos, repetitivos, maníacos o neuróticos, no sé cómo se llaman técnicamente, pero es justamente lo que no nos deja la energía disponible para conectar con la realidad, porque lo que tenemos que hacer ahí, o lo que plantea la pregunta, es cómo desconectarse de la emoción. Bueno, eso tiene un precio muy alto, que va en dirección opuesta al desarrollo espiritual, básicamente, que es totalmente comprensible. El rechazo, la dificultad de tramitar o de afrontar estos recuerdos. Pero voy a decir una cosa, el hecho de que sea un recuerdo es bastante significativo. Quiero decir, muchos de estos sucesos no llegan a ser recuerdos porque justamente al estar reprimidos no los podemos recordar. El hecho de que esto aparezca como un recuerdo, que seamos conscientes del recuerdo, podemos decir que es un gran paso, es una gran ventaja de alguna manera. Te pone en un problema bastante grande, pero es un problema que de alguna manera es bueno tener ese problema. Es mejor ese problema que el problema de tener traumas que uno no recuerda. Creo que se entiende más o menos el concepto. Ahora bien, ¿cómo lidiar con los recuerdos traumáticos o súper dolorosos? Es una pregunta completamente diferente, que no es la pregunta que hacían en el techo anterior, sino pero es la pregunta que eventualmente hay que afrontar en algún momento. Será la forma de
cómo vivir con eso, mejor dicho. Pero bueno, a esa pregunta hay que arribar primero para luego elaborar la respuesta. Bueno, muchas gracias. ¿Qué pasa?